Amelita Ramírez miró el reloj de la pared de su consultorio. Eran ya las 5:30 de la tarde y la fila de pacientes no terminaba. El Hospital Municipal de San Miguel funcionaba desde la mañana hasta la noche, y los terapeutas estaban muy solicitados. Se ajustó la bata blanca y llamó al siguiente paciente. Su jornada laboral había comenzado a las 7 de la mañana, como de costumbre, pero hoy parecía especialmente dura. Entró en la consulta una mujer mayor, apoyándose con dificultad en un bastón. La señora Carmen Toledo era paciente habitual de Amelita desde hacía 3 años. Su diabetes tipo 2 requería un control constante. La mujer parecía cansada, tenía ojeras y la piel había adquirido un tono amarillento poco saludable. «Buenas tardes, señora Carmen. ¿Cómo se encuentra?», preguntó Amelita, señalando la silla frente a su escritorio. La anciana se acomodó en la silla y dejó su desgastado bolso de piel sobre las rodillas. Le temblaban ligeramente las manos, un signo inequívoco de que el nivel de azúcar en sangre volvía a subir. «Ay, doctora Amelita, cada vez estoy peor. No me responden las piernas y el azúcar se me sube como loco. Ayer lo medí y tenía 9,8, y esta mañana 6,2. No entiendo qué me pasa». Amelita examinó atentamente los resultados de los análisis que le había traído la paciente. Los indicadores eran realmente desalentadores. La hemoglobina glicosilada había subido al 9%, lo que indicaba un mal control de la diabetes en los últimos meses. «Señora Carmen, cuénteme con más detalle su alimentación durante esta semana. ¿Qué ha comido y a qué hora?». La anciana comenzó a enumerar: patatas con pollo el lunes, arroz con frijoles el martes y el miércoles su nieta le trajo un pastel para el cumpleaños de su bisnieto. «Bueno, solo comí un poquito de pastel», se justificó. «Un pedacito muy pequeño». Amelita le explicó pacientemente que, con diabetes tipo 2, incluso un pedacito de pastel puede elevar drásticamente el azúcar. Sacó de la mesa un folleto especial sobre nutrición para diabéticos y le mostró la tabla de carbohidratos. «Señora Carmen, ¿toma los medicamentos que le receté? ¿A la hora exacta?». «Por supuesto que sí. Pero, doctor, mi nieta dice que la vecina de su amiga se curó de la diabetes con hierbas, una raíz de la Amazonia. ¿Podría probarla yo también? Es que estas pastillas son muy caras y mi pensión es muy baja». Amelita suspiró. Se enfrentaba a este tipo de ideas erróneas constantemente. La gente creía más en las hierbas milagrosas que en los medicamentos probados. «Señora Carmen, la diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica. No se puede curar con hierbas, solo se puede controlar, y para eso se necesitan medicamentos, dieta y ejercicio físico». Le explicó detalladamente a la paciente el mecanismo de acción de la metformina y le habló de la importancia de tomar el medicamento con regularidad. A continuación, aumentó la dosis y le pidió que acudiera a una revisión adicional con un endocrinólogo en el centro regional. «Pero doctora, eso está muy lejos, y es caro». «Señora Carmen, su estado ha empeorado. Si no se toman medidas ahora, pueden aparecer complicaciones graves. Problemas renales, de visión, vasculares en las piernas». La anciana asintió asustada. Amelita le extendió la receta y le explicó detalladamente cómo llegar al hospital regional en autobús. «Es usted muy paciente, doctora», dijo la señora Carmen, dispuesta a marcharse. «No como los médicos jóvenes, que siempre tienen prisa y no quieren escuchar. Usted siempre lo explica todo y lo muestra». Tras la marcha de la señora Carmen, Amelita hizo unas anotaciones en la historia clínica y llamó al siguiente paciente. Entró en la consulta un chico de unos 20 años con el brazo vendado. Ernesto Gutiérrez trabajaba en la construcción y 2 semanas antes había sufrido una caída accidental desde una escalera y se había fracturado el radio. «Doctora, me duele el brazo tanto como el primer día», se quejó, sujetando con cuidado la extremidad lesionada. «Y los dedos están entumecidos, especialmente el meñique y el anular». «Muéstrame cómo mueves los dedos», pidió Amelita. El joven intentó cerrar el puño, pero los dedos no le respondían bien. El medio y el índice se movían más o menos con normalidad, pero el meñique y el anular casi no se doblaban. Amelita le quitó con cuidado el vendaje y examinó la fractura. La hinchazón había bajado, pero la piel de la muñeca estaba azulada y al palparla se notaba tensión muscular. «¿Ernesto?».
¿Estás haciendo los ejercicios que te enseñó el fisioterapeuta de traumatología? El chico bajó la mirada avergonzado y empezó a estrujar la gorra con la mano sana. No muy regularmente, doctora. Es que tengo que trabajar, ganar dinero. Mi mujer está embarazada de 7 meses, va a dar a luz pronto, y yo con una sola mano no puedo hacer gran cosa. El capataz me dijo que o volvía al trabajo o buscaba otro. ¿Y qué hace exactamente en la construcción con una sola mano? Bueno, no puedo cargar sacos de cemento, eso está claro. Pero puedo pasar herramientas, enrollar alambre, contar ladrillos. Al menos gano algo. Amelita negó con la cabeza. Entendía las dificultades económicas del paciente, pero el esfuerzo prematuro en el brazo lesionado podía provocar complicaciones graves. Ernesto, si no te recuperas correctamente, el brazo puede quedar inutilizado. Entonces, ¿qué trabajo? Solo podrá barrer las calles. Le enseñó algunos ejercicios sencillos: flexionar y extender los dedos, girar la muñeca, apretar una pelota de goma. Le explicó que debía hacerlo durante 15 minutos, 3 veces al día. Puede hacerlo en casa, después del trabajo, frente al televisor. Que su esposa lo vigile para que no sea perezoso. Amelita le dio una derivación para una nueva radiografía y fisioterapia, así como una receta para medicamentos antiinflamatorios. Y otra cosa, Ernesto. Dígale al capataz que el médico le prohíbe levantar pesos de más de 3 kilos. Si no está de acuerdo, que me llame. Cuando el chico se marchó, entró en la consulta sin llamar una enfermera. La tía Rosario, una mujer corpulenta de mediana edad, que llevaba 20 años trabajando en el hospital. Doctora Amelita, hay 3 pacientes más esperando, y uno urgente, un hombre con la presión arterial por las nubes. Trae al urgente. Entró en el consultorio un hombre de unos 50 años, agarrándose la cabeza. Tenía la cara roja y le brotaba sudor de la frente. Doctora, me parte la cabeza. Siento como si fuera a estallar. Amelita le tomó la presión. 190 por 120. No había valores críticos, pero era suficiente para una crisis hipertensiva. Oh, señor. Miró la ficha médica. Señor Ponce, ¿toma medicación para la presión? ¿Qué medicación? No estoy enfermo. Solo he discutido con mi esposa y estoy nervioso. ¿Se toma la presión arterial con regularidad? ¿Para qué? Nunca he tenido problemas. Amelita le explicó pacientemente al hombre que la hipertensión era una enfermedad traicionera que transcurría durante mucho tiempo sin síntomas. Le puso una inyección para bajarle la presión y le extendió una receta para que acudiera al cardiólogo. Acuda al especialista sin falta. Y cómprese un tensiómetro, compruébelo todos los días y anote los resultados. Los siguientes fueron un anciano con un brote de ciática y una mujer joven con cistitis. Amelita examinó atentamente a cada uno, les dio las recetas y los derivados necesarios. Cuando se marchó el último paciente, eran ya las 7:30. Leticia Moreno, amiga de Amelita desde la universidad, asomó la cabeza por la puerta. Se conocieron en el primer año de medicina y desde entonces mantenían una estrecha amistad. Amel, te has quedado hasta tarde otra vez, dijo Leticia, apoyándose en el marco de la puerta. Los demás médicos se han ido a casa hace una hora. Los pacientes eran complicados. ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal el nuevo jefe? Leticia trabajaba como enfermera jefe en el departamento de medicina interna y estaba al tanto de todas las novedades del hospital. Es un tipo normal, no como el anterior, que solo se dedicaba a ahorrar en todo. Este dice que hay que comprar equipo nuevo y subir los sueldos. ¿Y qué dice de nuestro trabajo? Nos elogia. Dijo que tú eres la mejor terapeuta del hospital, los pacientes solo piden que los atiendas tú. ¿Recuerdas cuando el señor Aguilar te agradeció por haber sospechado a tiempo que tenía problemas cardíacos? Amelita se encogió de hombros, avergonzada. Solo escuché atentamente sus quejas. Decía que le dolía el pecho después de subir las escaleras. Sí, y el médico anterior le dijo que era osteoartritis y le recetó pomadas. Si no hubieras sido tú, habría sufrido un infarto en su casa. Así lo operaron a tiempo. Leticia se sentó en el borde de la mesa. Era 2 años mayor que Amelita, una enfermera con más experiencia, y siempre decía lo que pensaba. En la universidad tenía fama de rebelde.
Participaba en protestas estudiantiles, discutía con los profesores y salía con chicos de cursos superiores. Amelita, en cambio, era una estudiante tranquila y aplicada que pasaba más tiempo con los libros que en las fiestas. Por cierto, ¿qué tal en casa? ¿Osvaldo sigue trabajando de taxista? Sí, todo bien, respondió Amelita, guardando los documentos en el escritorio. Aunque últimamente está un poco encerrado en sí mismo. Seguro que está cansado, hay mucha competencia y menos pasajeros. Los hombres son tan extraños, comentó Leticia con tono filosófico. Unos momentos están alegres y al siguiente están tristes sin motivo alguno. Mi Juan también tiene épocas en las que está como una nube. ¿Y tú y Juan están bien? Sí, no me quejo. Aunque a veces se queda hasta tarde en el trabajo. Dice que están haciendo inventario en el almacén. Pero yo le creo, no es mentiroso. Amelita cerró la oficina con llave y se dirigieron juntas hacia la salida. El pasillo estaba en silencio. El turno de día ya se había ido a casa y solo trabajaba el turno de noche en la recepción. Oye, ¿qué vas a hacer el fin de semana?, preguntó Leticia. ¿Vamos al centro, a dar una vuelta por las tiendas? No sé. Osvaldo prometió ayudar a la vecina a cortar leña, y yo quería hacer limpieza general en casa. Amélie, ¿cuándo fue la última vez que descansaste de verdad? Todo es trabajo y casa, trabajo y casa. ¿Qué se le va a hacer? Las obligaciones no desaparecen. Se despidieron a la entrada del hospital y Amelita se fue en autobús a casa de su hermano. Ya estaba oscureciendo y se encendían las farolas. El autobús iba medio vacío. La jornada laboral en una ciudad pequeña terminaba temprano. Pantaleón vivía en una pequeña casa a las afueras de la ciudad, que había heredado de su abuela. La casa era vieja, pero sólida. Paredes de piedra, tejas rojas, un pequeño patio con árboles frutales. En el patio estaba su camioneta, una vieja pero fiable Chevrolet del 75, con la que transportaba mercancías entre las ciudades de la región. Cuando Amelita se acercó a la puerta, su hermano estaba tumbado debajo del coche con una llave inglesa en las manos. Desde debajo del camión se oían ruidos metálicos y un murmullo ahogado. «Panto, ¿estás vivo?», gritó ella. Desde debajo del camión se oyó un murmullo aún más fuerte, y luego apareció la cabeza de su hermano, manchada de aceite de motor. «Amélie, pensaba que te habías olvidado del camino a casa de tu hermano», dijo él, sentándose en cuclillas y limpiándose las manos con un trapo viejo. «No exageres, estuve aquí la semana pasada. Te ayudé a cerrar las latas de compota. Eso fue hace 10 días. Para una hermana es mucho». Pantaleón salió completamente de debajo del coche. Era 3 años más joven que Amelita, pero parecía mayor. Los constantes viajes por carreteras en mal estado, el levantamiento de pesas y el trabajo al aire libre habían dejado huella. Tenía las manos cubiertas de callos y el rostro marcado por profundas arrugas. ¿Qué le pasó al coche? Problemas con la caja de cambios. La tercera marcha no entra y la segunda se atasca. Los sincronizadores están desgastados. ¿Es caro? Para mí no mucho. Lo haré yo mismo. Solo hay que comprar las piezas de repuesto. En el taller te cobrarían 15.000 por un trabajo así. Amelita se sentó en una vieja silla que siempre estaba junto al banco de trabajo. Pantaleón siguió manipulando las herramientas, colocándolas en su sitio. ¿Qué tal en el hospital? ¿No estás cansado? Claro que estoy cansado. Hoy ha sido un día especialmente duro. He tenido pacientes complicados. Amelita le contó sobre la señora Carmen, que tenía diabetes, sobre el chico con el brazo roto, sobre el hombre con crisis hipertensiva. Pantaleón escuchaba, asintiendo de vez en cuando. Estaba orgulloso de su hermana, que había estudiado, aunque él solo había terminado el 8º grado y se había puesto a trabajar. «Recuerdo cómo curabas a todo el mundo cuando eras pequeña», sonrió. «Vendiste al gato del vecino cuando se cortó la pata. Y salvaste a un pajarito que se había caído del nido. Y a mí, cuando me caí de la bicicleta a los 7 años, me untaste la rodilla con yodo y me pusiste una tirita». Se quedaron en silencio, recordando su infancia. Sus padres murieron jóvenes. Su padre de un infarto cuando Amelita tenía 18 años y su madre 3 años después de cáncer. Desde entonces se apoyaban mutuamente. «¿Qué tal el trabajo? ¿Tienes encargos?»,
preguntó Amelita. Sí, pero no muchos. Sobre todo llevo productos del centro regional a las tiendas. A veces, materiales de construcción. Da para vivir, pero no para hacerse rico. Pantaleón dejó la última llave inglesa y miró atentamente a su hermana. Se notaba que estaba pensando en algo y no se decidía a hablar. Panto, ¿ha pasado algo? Tienes una cara rara. El hermano se rascó la nuca, dejando nuevas manchas de aceite en el cabello. Amelita, no sé si deberías contártelo. Quizá no sea asunto mío. Dime. Siempre nos lo hemos contado todo, lo bueno y lo malo. Ayer vino mi vecino, Félix Morales. Trabaja en una gasolinera a las afueras de la ciudad, la que está cerca del puente sobre el río. Conozco esa gasolinera. ¿Y qué? Dice que vio allí a tu Osvaldo anteayer, el martes, a las 6 de la tarde. ¿Y qué? Es taxista, repostaba allí todo el tiempo. Pantaleón suspiró profundamente y se sentó en una caja de herramientas. No es eso, Amelita. Félix dice que Osvaldo no estaba solo. Había una mujer con él. Joven, de unos 25 años. Pelo oscuro, guapa. Y ellos se abrazaban junto al coche. Amelita sintió que algo frío se le contraía en el pecho. Apretó con fuerza las manos sobre las rodillas para que no le temblaran. Pantón, ¿quizá Félix se ha equivocado? ¿O era una pasajera? A veces los clientes están muy agradecidos por un buen viaje. Amelita, ¿qué pasajera? Félix dice que estuvieron junto al coche unos 10 minutos. Quizá más. Hablaban, reían. Ella le acariciaba la mejilla y él la rodeaba por la cintura, como dos enamorados. No puede ser, dijo Amelita en voz baja. Osvaldo no es así. Él no haría eso. Su voz temblaba y Pantaleón lo notó. Le dio pena a su hermana, pero creía que debía saber la verdad. Amelita, aún no te lo he contado todo. ¿Qué más? Logró articular ella. Félix dice que vio al mismo Osvaldo con la misma mujer otra vez. La semana pasada. Estaban comprando comida en el supermercado de la plaza central. Se comportaban como una pareja. Amelita se cubrió el rostro con las manos. En su mente se agolpaban imágenes. Osvaldo con una mujer desconocida, sus abrazos, sus risas, sus besos. ¿Era capaz de traicionarla el hombre con el que había vivido 7 años? Panto, quizás sea solo una casualidad. ¿Una coincidencia? Pantaleón negó con la cabeza. Nunca había querido a su yerno. Lo consideraba indigno de su hermana, tan culta e inteligente. Osvaldo era un simple mecánico cuando se casaron hace 7 años. Trabajaba en un pequeño taller mecánico, ganaba poco, pero era alegre y atento. Amelita se enamoró de él a primera vista. Luego el taller cerró. El dueño quebró, incapaz de competir con los grandes centros de servicio. Osvaldo se hizo taxista. Desde entonces cambió. Se volvió más reservado, irritable. Se quejaba a menudo de la vida. Amelita, siempre te dije que ese Osvaldo no era para ti. Tú eres doctora, una mujer inteligente, ayudas a la gente. ¿Y él qué hace? Lleva a borrachos de bar en bar. Panton, Amber, ya hemos tenido esta conversación 100 veces. Amo a mi esposo. Y él te ama. Sé sincera. ¿Cuándo fue la última vez que salieron juntos? ¿Cuándo fue la última vez que te regaló flores? ¿Cuándo fue la última vez que te dijo que eras hermosa? Amelita se quedó pensativa. En efecto, en los últimos 6 meses, Osvaldo había estado algo distante. Llegaba tarde a casa, decía que había trabajado mucho. Cenaba en silencio. Encendía la televisión y se quedaba hasta altas horas de la noche. Cuando le preguntaban por el trabajo, los planes o el dinero, respondía con monosílabos o se irritaba. Quizás solo esté pasando por una mala racha, dijo ella sin convicción. Hay poco trabajo y mucha competencia. Cada día aparecen nuevos taxistas. Amélie, siempre lo justificas todo. Incluso cuando éramos niños, defendías al niño del vecino que te tiraba de las trenzas y te lanzaba piedras. Panto, prométeme que no harás nada. No hablarás con él, ni aclararás las cosas. Si pasa algo, yo misma me encargaré. Su hermano resopló descontento, pero prometió que no haría nada. Él entendía que su hermana debía tomar la decisión por sí misma, pero en el fondo esperaba que ella finalmente abriera los ojos
y viera la verdadera cara de su marido. Amelita se despidió de su hermano y se fue a casa en autobús. Durante todo el trayecto pensó en las palabras de Panteleón, tratando de encontrarles una explicación razonable. Quizás Félix se había equivocado. O era una clienta de Osvaldo que le había pagado por el largo viaje y le había dado las gracias. Pero en el fondo sabía que esas explicaciones eran inverosímiles. Los pasajeros normales no abrazan a los taxistas ni les acarician las mejillas. En casa estaba todo tranquilo y a oscuras. Osvaldo estaba sentado a la luz de la única lámpara de la cocina, cenando pollo con arroz que Amelita había preparado por la mañana y calentado en el microondas. Ni siquiera levantó la vista cuando su esposa entró en la cocina. Solo murmuró algo ininteligible. «Hola, cariño. ¿Qué tal? ¿Has trabajado bien?», preguntó Amelita, colgando el bolso en un gancho junto a la puerta. «Normal», respondió Osvaldo sin apartar la vista del plato. «¿Has ganado mucho hoy? ¿Ha habido muchos pasajeros?». «Lo de siempre, no mucho». «¿A dónde has ido? ¿Has llevado a alguien lejos?». Osvaldo finalmente levantó la vista hacia su esposa. En sus ojos se reflejó irritación. «Amelita, estoy cansado. Todo el día al volante. Atascos en las calles centrales, pasajeros nerviosos que se apresuran y se quejan. ¿Podemos cenar tranquilos?». «Claro, claro». «Lo siento». Ella se sentó en silencio frente a él y comenzó a servirse comida de la olla. Antes, Osvaldo siempre le contaba sus viajes, los pasajeros divertidos, lo que había visto en otros barrios de la ciudad, las noticias que había escuchado en la radio. Ahora era como si hubiera construido un muro invisible entre ellos. «¿Qué tal en el hospital?», preguntó a regañadientes. «Bien, había muchos pacientes, casos complicados». «Ajá». No volvieron a hablar. Osvaldo terminó de comer rápidamente y llevó el plato al fregadero sin ni siquiera lavarlo. Luego encendió la televisión en la sala y se quedó mirando la pantalla. Amelita recogió los platos y se sentó junto a su esposo en el viejo sofá que habían comprado el primer año de matrimonio. En la televisión estaban transmitiendo un partido de fútbol entre dos equipos de la capital. «Osvaldo, dentro de una semana es mi cumpleaños», dijo ella con cautela. «Cumplo 33 años. ¿Podemos ir a algún lugar? ¿A un restaurante o al cine? Hace mucho que no salimos juntos». «Ya veremos», respondió él sin apartar la vista de la televisión. «Tengo mucho trabajo. No sé si podré». «Pero es mi cumpleaños. Solo es una vez al año. Ya te he dicho que ya veremos». A las 8 de la tarde, Osvaldo se levantó y se dirigió al armario para coger su chaqueta. Amelita se sorprendió, ya que normalmente se quedaba viendo la televisión hasta las 11. «¿A dónde vas?», le preguntó. «Al bar, a reunirme con los chicos». «¿Con qué amigos?». «Con los taxistas. Nos reunimos en El Dorado. Tenemos que discutir los precios de la gasolina, las nuevas rutas, hablar con los despachadores». Ya se estaba poniendo la chaqueta, claramente con prisa por salir de casa. «¿A qué hora volverás?». «No lo sé. No me esperes. Acuéstate». El sábado por la mañana, Amelita se despertó con el ruido de una motosierra en el patio. Osvaldo se había levantado temprano, como solía hacer los fines de semana, y ahora estaba cortando leña para la anciana vecina, la señora Adela. La mujer había enviudado recientemente, y Osvaldo a veces la ayudaba con las tareas domésticas. Amelita preparó el desayuno, huevos con frijoles y pan recién hecho, pero su esposo estaba demasiado ocupado con el trabajo. Se asomó por la ventana y lo vio cortando metódicamente las gruesas ramas de un viejo mango que habían talado en el terreno de la vecina después de un huracán reciente. «Osvaldo, el desayuno está listo», gritó por la ventana abierta. «Después», respondió él sin detener la sierra. «Quiero terminar antes de la hora de comer». Amelita desayunó sola, leyendo una vieja revista médica. Era su día libre en el hospital, pero tenía pensado visitar a su antigua paciente, la señora Esther, que estaba en casa recuperándose de una operación de vesícula. El ruido de la motosierra continuó durante media hora más. Luego se detuvo bruscamente. Amelita no le prestó atención al principio, pensando que su esposo había terminado de trabajar, pero unos minutos más tarde oyó un grito. «Amelita, rápido». La voz sonaba extraña, con dolor y miedo.
Salió corriendo al patio y vio a Osvaldo sentado en el suelo junto a la leñera, apretando el pecho con la mano derecha. La sangre le brotaba entre los dedos. ¿Qué ha pasado? Se me ha resbalado la sierra, me he cortado la mano. Amelita corrió hacia su esposo y le abrió con cuidado los dedos. En la palma de la mano había una herida profunda de unos 7 centímetros, desde la base del pulgar hasta casi la muñeca. La sangre brotaba abundantemente y se veía que no solo había afectado la piel y los músculos, sino que posiblemente también los tendones. Dios mío, Osvaldo, ¿cómo has podido? El leño estaba mojado y la sierra se atascó, dijo con dificultad. Se puso pálido y le brotó sudor en la frente. Amelita evaluó rápidamente la situación. La herida era grave. Necesitaba puntos y posiblemente una operación para reconstruir los tendones dañados. No bastaría con remedios caseros. Hay que ir al hospital, inmediatamente. Ayudó a su esposo a levantarse y lo llevó a la casa. Le vendó rápidamente el brazo con una toalla limpia, tratando de detener la hemorragia, y llamó a una ambulancia. Dicen que llegarán en 15 minutos, dijo ella tras terminar la conversación con el operador. Aguanta un poco. Osvaldo estaba sentado en la cocina, pálido y en silencio. El dolor era intenso, se notaba por sus mandíbulas apretadas y sus hombros tensos. ¿Quieres que te traiga un analgésico?, le ofreció Amelita. No, gracias, aguantaré. La ambulancia llegó 20 minutos después. El paramédico Rodrigo Castillo llevaba 10 años trabajando en el hospital y conocía bien a Amelita. «Doctor Ramírez, ¿qué tenemos aquí?», preguntó al entrar en la casa con su maletín. Un corte profundo en la palma de la mano. Una motosierra. Rodrigo examinó la herida, le aplicó un vendaje compresivo y le puso un analgésico. Hay que llevarlo al hospital. Los tendones están dañados, puede que también haya un nervio afectado. En el hospital, Osvaldo fue trasladado inmediatamente al servicio de cirugía. El cirujano de guardia, Manuel Valdés, era un médico experimentado que había operado muchas veces lesiones similares. «Doctor Ramírez», se dirigió a Amelita, «la herida es realmente profunda. Los tendones flexores del pulgar y el índice están dañados. Hay que operar con anestesia local». «¿Cuánto tiempo llevará?». «1 hora y media. No es nada complicado, pero es un trabajo de joyería. Los tendones son finos y hay que suturarlos con mucho cuidado». Amelita se quedó esperando en el pasillo. Aunque era médica y había visto muchas lesiones, cuando se trataba de un ser querido, la ansiedad se apoderaba de ella. La operación fue un éxito. El doctor Valdés cosió los tendones dañados, limpió la herida y le puso una escayola desde los dedos hasta la mitad del antebrazo. 2 semanas de reposo absoluto, le explicó a Amelita. Luego le quitaremos los puntos y empezaremos con la rehabilitación. En 1 mes, la mano debería estar completamente recuperada. ¿Podrá trabajar? Cuando se haya recuperado por completo, sí, pero las primeras semanas no podrá hacer ningún esfuerzo. Osvaldo fue trasladado a una habitación compartida con 4 camas. Todavía estaba somnoliento por la anestesia, pero se sentía bien. Amelita se acomodó en una silla junto a su cama. «¿Cómo está la mano?», le preguntó. «Por ahora no me duele, seguramente es la medicina». El doctor Valdés dijo que todo había salido bien. Los tendones se han recuperado por completo. Osvaldo asintió y cerró los ojos. Amelita se sentó a su lado y le tomó la mano sana. ¿Cuánto tiempo hacía que no estaban tan cerca el uno del otro? Sin televisión, sin prisas, sin las preocupaciones cotidianas. Al atardecer, el efecto de la anestesia pasó y le empezó a doler el brazo. La enfermera le puso un analgésico y Osvaldo se quedó dormido. Amelita se fue a casa, ya que al día siguiente tenía que ir a trabajar. El domingo fue a ver a su esposo después de comer. En la habitación había otros 3 pacientes. Un anciano que había sido operado del intestino, un joven con apendicitis y un hombre de mediana edad con una hernia. Osvaldo tenía mejor aspecto. El dolor había remitido y había recuperado el color normal. Estaba sentado en la cama viendo la televisión que colgaba de la pared de enfrente. «¿Cómo estás? ¿Te duele el brazo?». «Mejor que ayer. Solo que es incómodo hacer todo con la mano izquierda». Amelita le trajo comida casera, borscht, chuletas y compota.
La comida del hospital era comestible, pero la casera era mejor. ¿Qué va a pasar con el trabajo?, preguntó ella. No podrás conducir durante 2 semanas. No lo sé, respondió Osvaldo con tristeza. Necesito dinero y estoy como un inválido. Ya se nos ocurrirá algo. Yo tengo mi sueldo, aguantaremos. Hablaron de los planes para las próximas semanas, de cómo organizar la vida en casa con una sola mano. Amelita le propuso tomarse unos días de vacaciones para cuidar de su esposo, pero él se negó. No hace falta, me las arreglaré solo. A las 4:30, Amelita tenía que irse a casa. Al día siguiente era día de trabajo. Besó a su esposo para despedirse y se dirigió a la salida de la sala. En el pasillo, cerca de la habitación, había una mujer joven con una bolsa de fruta en las manos. Tenía entre 25 y 27 años. El cabello oscuro recogido en una cola de caballo era bastante guapa. Iba vestida de forma sencilla, pero con gusto. Vaqueros, blusa blanca y una chaqueta ligera. La mujer entró en la habitación de Osvaldo. Amelita pasó primero, pero luego se detuvo y miró dentro a través de la puerta de cristal. La desconocida estaba sentada en una silla junto a la cama de su marido y le contaba algo con entusiasmo. Osvaldo sonreía como hacía mucho tiempo que no lo hacía en casa. La mujer sacó de una bolsa manzanas, plátanos y uvas y los colocó sobre la mesita. Luego se inclinó hacia Osvaldo y le besó en la mejilla. No fue un beso formal, como se besan los conocidos, sino tierno, especial. Osvaldo no se apartó, al contrario, le acarició el cabello con la mano libre. Amelita sintió que el corazón se le encogía dolorosamente. Las palabras de su hermano Pantaleón cobraron de repente un significado completamente diferente. Ahí estaba, la mujer con la que habían visto a Osvaldo en la gasolinera. Se alejó rápidamente de la puerta y se dirigió hacia la salida, tratando de no llamar la atención. Las preguntas se agolpaban en su cabeza. ¿Quién era esa mujer? ¿Cuánto tiempo se conocían? ¿Qué estaba pasando en su familia? En casa, Amelita se paseaba por el departamento sin encontrar su lugar. Intentó ponerse a limpiar, pero sus pensamientos volvían constantemente a la escena del hospital. Ese beso, la ternura en la voz de la desconocida, la sonrisa de Osvaldo. El lunes por la mañana llegó al hospital a trabajar más temprano de lo habitual. Lo primero que hizo fue subir a la sala de cirugía para visitar a su esposo. Osvaldo estaba sentado en la cama desayunando las gachas del comedor del hospital. Tenía la mano en la misma escayola, pero parecía más animado. «Hola, ¿cómo has dormido?», preguntó Amelita. «Bien, solo me ha dolido el brazo toda la noche». «¿Ha venido alguien a verte ayer?». «He visto a una mujer entrar en la habitación». Osvaldo se quedó paralizado un segundo con la cuchara de papilla en la mano, pero enseguida se recompuso. «Ah, sí. Vino Damaris. Se enteró de que estaba en el hospital y decidió venir a visitarme». «¿Damaris? ¿Quién es?». «Una pariente lejana. Es prima segunda de mi tía por parte de mi madre». «Qué raro, nunca me habías hablado de ella». «La veía muy poco. Llevaba varios años viviendo en otra ciudad y acaba de regresar». Amelita miraba atentamente a los ojos de su esposo. Él respondía con calma, pero había algo extraño en su mirada. «¿Y cómo se enteró de que estabas en el hospital?». «No lo sé. Probablemente se lo dijo algún conocido». «¿Y vino expresamente a visitarte?». «Amelita, ¿qué interrogatorio es este?», dijo Osvaldo irritado. «Vino con buenas intenciones, trajo fruta». «¿Qué hay de extraño en eso?». «Nada extraño, solo es curiosidad». No preguntó nada más, pero sus dudas solo aumentaron. El comportamiento de su esposo, su nerviosismo, sus explicaciones poco convincentes, todo ello no contribuía a que ella confiara en sus palabras. Después del trabajo, Amelita entró en la cafetería frente al hospital donde solían almorzar los médicos. En una mesa en la esquina estaba sentada Leticia con una taza de café y un sándwich. «Amelita, ¿cómo estás? ¿Cómo está Osvaldo?», preguntó su amiga al verla. Amelita se sentó a la mesa y pidió un café. Le contó sobre la operación, que todo había salido bien, y sobre el pronóstico de recuperación. «Y ha pasado otra cosa extraña», añadió después de una pausa. «¿Qué?». «Ayer vino una mujer al hospital a ver a Osvaldo. Era joven y guapa. Trajo fruta». «¿Y qué pasó?».
¿Alguna pariente? Él dice que es una pariente lejana. Pero yo las vi a través del cristal. Ella lo besó. Y no como a un pariente. Leticia dejó el sándwich y miró atentamente a su amiga. Amélie, ¿no se te ocurrió revisar su teléfono? ¿Cómo? Ya sabes, ver a quién llama, quién le escribe mensajes. Si tiene una aventura, seguro que hay pistas. Leticia, no puedo hacer eso. Sería desconfiar de mi esposo. Amélie, la desconfianza no surge de la nada. Tu hermano lo vio con una mujer en la gasolinera. Ahora esa misma mujer viene a visitarlo al hospital y no se comporta como una pariente. Pero tal vez lo he entendido todo mal. Es posible, o tal vez lo has entendido bien. Tú eres doctora, sabes analizar los síntomas. Analiza el comportamiento de tu esposo durante los últimos meses. Amelita se quedó pensativa. En efecto, si lo veía como un cuadro clínico, los síntomas eran evidentes. Cerrazón, irritabilidad, falta de ganas de pasar tiempo en casa, frecuentes retrasos en el trabajo, evasión de las conversaciones sobre planes. ¿Y qué sugieres? Estar más atenta, observar su comportamiento y, lo más importante, confiar en tu intuición. Si algo te parece extraño, es que realmente lo es. ¿Y si me equivoco? ¿Y si destruyo mi familia por mis sospechas? ¿Y si no te equivocas? ¿Vas a cerrar los ojos hasta que se vaya definitivamente con otra? Leticia terminó su café y miró el reloj. Tengo que irme, empieza mi turno. Pero piensa en lo que te he dicho. Y recuerda, eres mi mejor amiga. Pase lo que pase, siempre te apoyaré. Por la noche, Amelita fue a visitar a Osvaldo de nuevo. Él estaba tumbado leyendo el periódico que le había traído alguno de los vecinos de la habitación. ¿Cómo está la mano?, le preguntó ella. Me duele un poco, pero se puede aguantar. El doctor Valdés dice que se está curando bien. ¿Cuándo te dan el alta? Mañana o pasado mañana. Todavía no me han quitado los puntos, pero puedo terminar de curarme en casa. Hablaron de cosas cotidianas. ¿Qué comprar para cenar? ¿A quién llamar para arreglar el grifo de la cocina? ¿Cuándo pedir cita con el médico para la revisión médica? Por cierto, dijo Amelita, como de improviso, ¿y esa pariente tuya, Damaris, dónde trabaja? No lo sé exactamente. Creo que en alguna tienda. ¿Y dónde vive? Alquila un departamento en el centro. ¿Sola? Osvaldo miró a su esposa con irritación. Amelita, ¿por qué te interesa tanto Damaris? Ya te lo he dicho, es una pariente lejana. No la vemos mucho. Solo por curiosidad. ¿Por qué no la invitamos a cenar a casa cuando te recuperes? ¿Para qué? Ella tiene su vida y nosotros la nuestra. Al fin y al cabo, es pariente. No es correcto no mantener las relaciones. Amelita, no planifiquemos cenas familiares, me duele la cabeza. Se volvió hacia la ventana, dando a entender que la conversación había terminado. Amelita se quedó un rato más, luego se despidió y se fue. De camino a casa, no dejó de pensar en las palabras de Leticia. Quizás su amiga tenía razón. Quizás era hora de dejar de ser ingenua y afrontar la realidad. En casa, tardó mucho en conciliar el sueño. En su cabeza se agolpaban imágenes. Osvaldo con la desconocida en la gasolinera, sus abrazos en el hospital, sus evasivas respuestas a las preguntas. También recordaba los momentos felices, su primer encuentro, la boda, los primeros años de matrimonio, cuando eran realmente felices. Todo eso era ya pasado. ¿Acaso 7 años de vida en común podían acabar por culpa de otra mujer? Amelita decidió que observaría y analizaría. Si sus sospechas se confirmaban, entonces tomaría una decisión. Por ahora, debía mantener la calma y no sacar conclusiones precipitadas. Pero en el fondo de su corazón ya sabía la respuesta. La intuición de una doctora acostumbrada a diagnosticar a partir de indicios indirectos le decía la verdad. Y esa verdad era dolorosa. Osvaldo salió del hospital 3 días después. Todavía tenía el brazo enyesado, pero los médicos le permitieron seguir el tratamiento en casa. La primera semana se quedó en casa, viendo la tele, leyendo el periódico y quejándose de lo aburrido que estaba. Amelita le preparaba sus platillos favoritos y le ayudaba con las tareas cotidianas que le resultaban difíciles de realizar con una sola mano. ¿Cuándo te quitarán el yeso?, le preguntaba ella todos los días.
El doctor Valdés dijo que tenía que llevarlo una semana más, respondía Osvaldo. Después empezaremos a trabajar la mano. ¿Y cuándo podrás volver a conducir? No lo sé. Ya veremos cómo evoluciona la mano. Pero al 10.º día después de salir del hospital, Osvaldo anunció de repente que iba a volver al trabajo. ¿Cómo? Se sorprendió Amelita. Pero si todavía tienes la mano enyesada. Puedo conducir con la izquierda, con la derecha solo cambio de marcha. Me las arreglaré. Osvaldo, es peligroso. ¿Y si pasa algo? No pasará nada. Necesito el dinero. Ya llevo mucho tiempo sin ganar nada. Amelita intentó disuadirlo, pero su marido se mantuvo firme. El lunes por la mañana se fue a trabajar, dejando a su esposa preocupada y desconcertada. Los primeros días regresaba a casa a las 6 o 7 de la tarde, como de costumbre. Hablaba de su trabajo con monosílabos. Pocos pasajeros, bajos ingresos, problemas con el coche. Pero al cabo de una semana, la rutina cambió. Hoy llegaré tarde, dijo el martes, llamando a casa alrededor de las 5. El despachador me ha dado un viaje largo. ¿A dónde? A Medellín. El pasajero tiene una reunión de negocios y luego hay que traerlo de vuelta. ¿A qué hora volverás? Tarde, no me esperes para cenar. Llegó a casa a las 12:30 de la noche, cansado y callado. Respondía con renuencia a las preguntas sobre el viaje. El miércoles se repitió la historia. Una llamada a las 5 de la tarde, una explicación sobre un encargo urgente y regreso pasada la medianoche. El jueves, lo mismo. Osvaldo, ¿qué pasa? Preguntó Amelita el viernes por la mañana. Antes no trabajabas hasta tan tarde. Ahora hay mucha competencia. Si no aceptas todos los pedidos, te quedas sin dinero. ¿Y la mano? ¿No te cansa? Normal. Ya me he acostumbrado. El viernes volvió a retrasarse. Amelita cenó sola, vio la televisión sola y se acostó sola. Eso nunca había pasado en su familia. Antes, incluso en la época en que su relación se enfrió, Osvaldo pasaba las tardes en casa. El sábado por la mañana, Amelita fue al mercado a comprar comida. A la entrada se encontró con su vecina, la tía Rufina, una anciana que estaba al tanto de todas las novedades del barrio. Amelita, querida, ¿cómo estás? ¿Cómo está la mano de Osvaldo? Preguntó la tía Rufina, deteniéndola junto a los puestos de verduras. Gracias, tía Rufina, todo bien. Ya le quitaron el yeso y está recuperando la mano. ¿Ya empezó a trabajar? Sí, la semana pasada. Dice que necesita dinero. La tía Rufina sacudió su cabeza canosa. Los hombres siempre tienen prisa. Mejor que si hubiera descansado más tiempo. Caminaron entre los puestos, eligiendo verduras y frutas. La tía Rufina era una mujer muy habladora, a la que le gustaba comentar sobre los vecinos y sus asuntos. Por cierto, Amelita, dijo mientras pesaba los tomates. ¿Osvaldo se compró un coche nuevo? No, ¿qué va? Sigue con el viejo. Qué raro. Yo lo vi anteayer en un coche blanco nuevo. Cerca del supermercado de la plaza central. Amelita se puso en guardia. ¿Quizás se equivocó? ¿O era el coche de un pasajero? No, seguro que era él. Estaba al volante. Y junto a él había una mujer joven. Muy guapa, de pelo oscuro. El corazón de Amelita empezó a latir más rápido. ¿Qué hacían? Estaban comprando comida. Los vi cuando salía del supermercado. Empujaban juntos el carrito, como una pareja. Ella le decía algo, se reía. Y él sonreía. Tía Rufina, ¿está segura de que era Osvaldo? Por supuesto que sí. Lo conozco desde que era niño. Aunque estaba mejor que de costumbre. Parecía alegre. Amelita compró la comida como en una nube. Las palabras de su vecina daban vueltas en su cabeza. El coche blanco, la mujer joven, las compras en el supermercado, todo eso no encajaba con las explicaciones de su esposo sobre los viajes largos y las reuniones de trabajo. En casa intentó ponerse a limpiar, pero sus pensamientos volvían constantemente a la conversación con la tía Rufina. Era posible que Osvaldo no solo la estuviera engañando, sino que llevara una doble vida. ¿Tenía una segunda familia? Por la noche, su esposo llegó tarde, como era habitual durante la última semana. Realmente se veía mejor que antes, más animado, incluso rejuvenecido. Su rostro no mostraba el mal humor que se había vuelto habitual en los últimos meses. ¿Cómo te fue?
Preguntó Amelita cuando él se sentó a cenar. Bien. Hoy gané mucho. ¿A dónde fuiste? Principalmente por la ciudad, varios viajes cortos. ¿En qué coche trabajas? ¿Has reparado el tuyo? Osvaldo se quedó paralizado con la cuchara de sopa en la boca. En el mío. ¿Por qué? La tía Rufina dijo que te había visto en un coche blanco. La tía Rufina es vieja y ve mal. Seguro que se ha confundido con alguien. Dice que te vio con una mujer. Estaban comprando juntos. Osvaldo dejó la cuchara bruscamente y miró a su esposa con irritación. Amelita, ¿qué interrogatorio es este? ¿No me crees? Solo pregunto. La tía Rufina no es dada a fantasear. Y yo te digo que se ha equivocado. Yo trabajo, gano dinero para la familia y tú montas una investigación. Osvaldo, no estoy montando una investigación. Solo quiero entender... ¿Entender qué? Se levantó de la mesa sin terminar la sopa. ¿Que te estoy engañando? ¿Que tengo una amante? Yo no he dicho eso. Pero lo piensas. Se te nota en los ojos. Se dirigió hacia la salida de la cocina. ¿A dónde vas? Preguntó Amelita. A tomar aire fresco. El ambiente en casa es agobiante. Osvaldo, hablemos tranquilamente. ¿De qué vamos a hablar? ¿De que mi propia esposa no confía en mí? Se puso la chaqueta y salió de la casa dando un portazo. Amelita se quedó sola en la cocina mirando la sopa a medio comer. Una hora más tarde llamó a Leticia. Leti, ¿puedo ir a tu casa? Necesito hablar contigo. Claro, ¿qué pasó? Te lo diré cuando llegue. Leticia vivía en un pequeño departamento en el centro de la ciudad. Recibió a su amiga con una taza de té caliente y escuchó atentamente su relato de los últimos acontecimientos. Amelita, el panorama se aclara, dijo cuando Amelita terminó. Tu esposo te está engañando, y ni siquiera lo oculta mucho. Pero tal vez lo estoy entendiendo mal. ¿Qué hay que entender? Se queda hasta tarde en el trabajo, lo ven con otra mujer, reacciona de manera agresiva cuando le preguntas directamente. Son los signos clásicos de una infidelidad. ¿Y qué hago? Leticia se quedó pensativa, bebiendo su té. ¿Sabes qué? Pronto es tu cumpleaños, ¿verdad? Sí, el próximo sábado. 33 años. Vamos a organizar una fiesta en tu casa. Invitaremos a tu hermano y a algunos compañeros del hospital. A ver cómo se comporta Osvaldo en compañía. No entiendo por qué. Si tiene una aventura, puede traer a esa mujer, o encontrará una excusa para no participar en la fiesta. O tal vez, al contrario, se haga el marido modelo. En cualquier caso, su comportamiento dirá mucho. Amelita dudaba. Leticia, es como una provocación. Amelita, tú eres doctora. Cuando haces un diagnóstico, ¿no haces exámenes adicionales? ¿Análisis, rayos X, ecografías? Por supuesto. Pues aquí también se necesitan exámenes adicionales. La fiesta mostrará la verdadera cara de tu esposo. ¿Y si me equivoco? ¿Y si armo un escándalo por nada? Entonces te disculparás. Pero es mejor saber la verdad que vivir en la ignorancia. Amelita aceptó. Discutieron la lista de invitados. Pantaleón, Leticia con su esposo Juan, dos colegas del hospital, la vecina tía Adela. Un grupo pequeño, un ambiente familiar. Avísale a Osvaldo con anticipación, le aconsejó Leticia. Dile que quieres celebrar el cumpleaños en casa. Observa su reacción. Osvaldo aún no había llegado a casa. Amelita se acostó sola, como había sido habitual en los últimos días. Su esposo regresó de madrugada. Ella lo oyó desvestirse en silencio y acostarse en el sofá del salón. A la mañana siguiente, durante el desayuno, ella sacó el tema del cumpleaños. Osvaldo, el sábado cumplo 33 años. Quiero celebrarlo en casa. Invitar a Panto, a Leticia y a algunos amigos. Osvaldo tomaba café y leía el periódico. No reaccionó a la propuesta de su esposa. ¿Has oído lo que he dicho? Preguntó Amelita. Sí. ¿Y qué? ¿Qué qué? Es mi cumpleaños. ¿Vendrás? No sé. Quizá me quede en el trabajo. Osvaldo, es una vez al año. Una noche. Amelita, tengo mi vida. No puedo adaptar todos mis planes a tus fiestas. ¿A mis fiestas? Es mi cumpleaños de tu esposa. Dejó el periódico y la miró con irritación. Escucha, haz lo que quieras. Si puedo, iré. ¿Si puedes? Osvaldo, ¿qué te pasa? No me pasa nada.
Es solo que no me gustan estas reuniones familiares. Antes te gustaban. ¿Recuerdas mi 30º cumpleaños? Tú mismo organizaste la fiesta. Eso fue hace mucho tiempo. Se levantó de la mesa y se fue a prepararse para el trabajo. Amelita lo miró con dolor en el corazón. ¿De verdad se había convertido en un extraño, el hombre que una vez amó? El lunes se tomó el día libre y se fue de compras. Decidió preparar una fiesta realmente bonita, comprar productos de calidad, cocinar los platos favoritos de Osvaldo y decorar la casa. En el mercado eligió la mejor carne de res para el beef stroganoff, el plato favorito de su esposo. Compró camarones para la ensalada, pescado fresco y fruta para la tarta. En la tienda de artículos para el hogar, compró globos, guirnaldas y velas. En casa, empezó a prepararlo todo con antelación. El martes hizo la tarta, un bizcocho de chocolate con crema de vainilla. El miércoles preparó las ensaladas, una ensalada rusa y otra de camarones. El jueves puso la casa impecable. ¿Por qué te has esforzado tanto?, preguntó Osvaldo el jueves por la noche al ver el salón decorado. Quiero que todo esté bonito. Es un día importante para mí. Importante, repitió él sin mucho entusiasmo. El viernes, Amelita preparó los platos principales: beef stroganoff, pescado al horno, puré de papas y ragú de verduras. Osvaldo observaba sus quehaceres con una expresión inexpresiva. ¿A cuántos has invitado?, preguntó él. 7 u 8. Pocos. Mucho trabajo para 7 personas. Osvaldo, es mi cumpleaños, la primera fiesta importante en casa en 2 años. Está bien, haz lo que quieras. Por la noche se marchó de nuevo, alegando que tenía que trabajar. Amelita siguió preparándose para la fiesta, tratando de no pensar en los problemas familiares. Que al menos un día sea bueno. El sábado por la mañana se despertó temprano y se puso inmediatamente a los últimos preparativos. Osvaldo dormía en el sofá, no había vuelto a su habitación después de la conversación sobre la tía Rufina. «Feliz cumpleaños», murmuró cuando se despertó. «Gracias», respondió Amelita sin apartar la vista de la estufa. «No tuve tiempo de comprarte un regalo. Ya te lo daré otro día». Antes siempre le regalaba flores y pequeños obsequios, perfumes, joyas, libros. Este año ni siquiera se acordó. «No pasa nada», dijo ella, aunque se le encogió el corazón de dolor. A las 6 de la tarde todo estaba listo. La mesa estaba puesta, la casa decorada y Amelita se había puesto su mejor vestido. Osvaldo estaba sentado en un sillón viendo el fútbol. «Osvaldo, ¿por qué no te cambias?», le pidió ella. «Los invitados llegarán pronto». «¿Qué pasa con mi ropa?». «Nada. Es solo que es una fiesta». Él fue a regañadientes al dormitorio y se puso una camisa limpia, pero no mostraba ningún entusiasmo por la velada que se avecinaba. Los primeros en llegar fueron Leticia y su esposo Juan. Luego llegaron sus colegas del hospital, el doctor Sánchez con su esposa y la enfermera Rosalía. El último en llegar fue Pantaleón con un ramo de flores y una botella de vino. «Feliz cumpleaños, hermanita», dijo besando a Amelita en la mejilla. «Que este año te traiga mucha felicidad». Los invitados se sentaron a la mesa y Amelita sirvió el vino. Osvaldo estaba sentado en un rincón y parecía que lo habían obligado a estar allí contra su voluntad. «Osvaldo, ¿cómo está la mano?», preguntó el doctor Sánchez. «He oído que fue un corte grave». «Está bien, ya se ha cerrado». «¿Puedes trabajar sin problemas?». «Sí». No volvió a intervenir en la conversación. Respondía con monosílabos cuando se dirigían a él y no dejaba de mirar el reloj. Amelita se esforzaba por parecer una anfitriona alegre, pero por dentro crecía la inquietud. El comportamiento de su marido era más que extraño. Era como si soñara con estar en cualquier otro lugar, menos en casa con su esposa y sus amigos. Al poco rato, su esposo salió de casa y estuvo fuera alrededor de media hora. Entonces llamaron a la puerta. Amelita abrió y se quedó paralizada. En el umbral estaba Osvaldo y junto a él la misma mujer joven que había visto en el hospital. Damaris estaba muy elegante, con un vestido negro, tacones altos y maquillaje llamativo. Llevaba una botella de champán en las manos. «Hola», dijo Osvaldo entrando en la casa. «Ella es Damaris. Quería felicitarte por tu cumpleaños».
Amelita se quedó en la puerta, incapaz de articular palabra. En su cabeza se agolpaban decenas de preguntas. ¿Por qué la había traído aquí? ¿Cómo se lo explicaría a los invitados? ¿Qué estaba pasando? Hola, sonrió Damaris, ofreciéndole el champán. Feliz cumpleaños, os ha hablado mucho de vos. Su voz era melodiosa, ligeramente coqueta. Parecía tener 27 o 28 años. Era realmente guapa, delgada, con unos ojos oscuros expresivos y el cabello bien peinado. Gracias, logró articular Amelita cogiendo la botella. A sus espaldas se oyó la voz de Pantaleón. Amelie, ¿quién ha venido? El hermano apareció en el vestíbulo y vio a una mujer desconocida junto a Osvaldo. Su rostro se ensombreció. ¿Quién es ella?, preguntó mirando a Damaris. Damaris, una buena amiga, respondió Osvaldo. Ha venido a felicitar a Amelita. Una amiga, repitió Pantaleón con mal disimulado desagrado. Pasaron al salón, donde los demás invitados estaban sentados a la mesa. Leticia notó inmediatamente la tensión en el ambiente y miró interrogativamente a su amiga. Les presento, dijo Osvaldo, sentándose a la mesa. Ella es Damaris Quintero, una buena amiga mía. Damaris sonrió encantadoramente y se sentó junto a Osvaldo, demasiado cerca para ser una simple conocida. Amelita notó que la mujer le tocó ligeramente el hombro a su esposo mientras se acomodaba en la silla. Mucho gusto, dijo el doctor Sánchez. ¿De dónde conoce a Osvaldo? Somos viejos amigos, respondió Damaris sin dar más detalles. Nos hemos reencontrado hace poco después de mucho tiempo sin vernos. ¿A qué se dedica?, preguntó la esposa del doctor Sánchez. Trabajo en una tienda de ropa en el centro. Se llama Moda y Estilo. ¿La conoce? La conversación en la mesa se volvió tensa. Los invitados se sentían incómodos, pero no entendían qué estaba pasando. Amelita intentaba hacer de anfitriona, pero le temblaban las manos al servir el vino. Osvaldo, por el contrario, se mostró más animado que antes de la llegada de Damaris. Bromeaba, reía y participaba activamente en la conversación. Y bebía constantemente, el vino desaparecía de su copa a una velocidad sospechosa. Osvaldo, modérate con el alcohol, le dijo Amelita en voz baja. No me enseñes a beber, respondió él en voz más alta de la necesaria. Es fiesta, puedes relajarte. Damaris le puso la mano en el hombro. Los hombres tienen derecho a descansar, dijo con una sonrisa. Trabajan mucho. El gesto era demasiado íntimo para una simple conocida. Pantaleón lo notó y apretó los puños bajo la mesa. ¿Hace mucho que conoces a Osvaldo?, preguntó Leticia, mirando fijamente a Damaris. Hace bastante, respondió ella evasivamente. ¿Verdad, Osvaldo? Sí, confirmó él, y en su voz había una calidez que Amelita no había oído en meses. La enfermera Rosalía intentó cambiar de tema. ¡Qué pastel tan delicioso! Amelita, ¿lo has hecho tú? Sí, respondió la cumpleañera. Bizcocho de chocolate con crema de vainilla. Tu esposa es una excelente cocinera, dijo Damaris dirigiéndose a Osvaldo. Eres un hombre afortunado. No había sarcasmo en sus palabras, pero algo en su tono hizo que Amelita se pusiera aún más en guardia. Osvaldo siguió bebiendo. Al final de la cena ya estaba bastante borracho. Hablaba en voz alta, gesticulaba y se reía de sus propios chistes. Damaris no se apartaba ni un paso de él, tocándolo constantemente, arreglándole el cuello de la camisa o quitándole una mota de polvo inexistente del hombro. «Osvaldo, ¿ya es suficiente?», dijo Pantaleón cuando él se estiró para tomar otra copa de vino. «¿Y a ti qué te importa?», espetó Osvaldo. «Soy un hombre adulto. Estás en casa, con invitados, compórtate». «Esta no es tu casa, Pantón, y tú no me das lecciones». Se creó tensión entre los dos hombres. Pantaleón nunca había querido a su yerno, y ahora su comportamiento le provocaba una indignación manifiesta. «Caballeros, no se peleen», intervino Damaris. «Hoy es un día festivo, el cumpleaños de una mujer maravillosa». Sus palabras eran acertadas, pero Amelita percibía en ellas falsedad. La mujer estaba claramente disfrutando de la situación, deleitándose con lo que estaba sucediendo. Hacia las 10 de la noche, los invitados comenzaron a marcharse. El doctor Sánchez y su esposa fueron los primeros en irse, alegando que tenían que entrar temprano en el hospital. La enfermera Rosalía también se despidió.
Tenía que dar de comer a su hijo pequeño. Nosotros también tenemos que irnos, dijo Leticia a su esposo Juan. Antes de irse, abrazó a Amelita y le susurró al oído. «Llámame mañana». Claro que sí. Pantaleón no tenía prisa por irse. Ayudaba a su hermana a recoger la mesa, pero sobre todo observaba a Osvaldo y Damaris. La pareja estaba sentada en el sofá y cuchicheaban algo. «Pantón, vete a casa», le dijo Amelita. «Yo me encargo». «No quiero dejarte sola», respondió el hermano, señalando el sofá. «Todo irá bien». Pantaleón accedió a regañadientes, pero antes de irse se acercó a Osvaldo. «Osvaldo, tu esposa está cansada. ¿Por qué no la acompañas a casa?» «¿Qué invitada?», se rió Osvaldo, ebrio. «Damaris no tiene prisa». «Sí que tiene prisa», dijo Pantaleón con firmeza. «Ya es tarde». «No me digas lo que tengo que hacer», respondió Osvaldo levantándose del sofá. «Tú aquí no mandas». «¿Y tú sí?» Pantaleón dio un paso adelante. «Entonces compórtate como tal». «Caballeros, por favor», intervino de nuevo Damaris. «No se peleen por mí». Amelita se interpuso entre los hombres. «Panto, por favor, vete a casa, ya lo resolveremos». El hermano se despidió a regañadientes y se marchó, pero en el umbral se volvió. «Amelita, si pasa algo, llámame. A cualquier hora». La puerta se cerró y solo quedaron 3 personas en la casa: Amelita, Osvaldo y Damaris. El ambiente cambió de inmediato. Damaris dejó de lado su máscara de cortesía y Osvaldo se volvió aún más descarado. «Por fin», dijo, volviendo con Damaris al sofá. «Pensaba que nunca se irían». «Especialmente tu hermanito», añadió Damaris. «Muy sospechoso». Hablaban como si Amelita no estuviera en la habitación. La mujer recogía la mesa, tratando de asimilar lo que estaba pasando. «Osvaldo», dijo ella finalmente, «¿podrías explicarme qué está pasando?» Su esposo la miró con los ojos nublados por el alcohol. «¿Qué hay que explicar?» «Damaris ha venido a felicitarte. ¿Acaso eso es malo?» «Lo malo es cómo se comportan ustedes, como si yo fuera una intrusa aquí». «Quizá lo seas», rió Damaris. Amelita se volvió bruscamente hacia ella. «¿Qué ha dicho?» «Lo que he dicho». Damaris se levantó del sofá y se acercó más. «Osvaldo es mi hombre. Y desde hace mucho tiempo». Las palabras sonaron como una bofetada. Amelita sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. «Osvaldo, ¿es verdad?» El hombre permaneció en silencio, mirando al suelo. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. «¿Cuánto tiempo lleva esto?», preguntó Amelita en voz baja. 6 meses, respondió Damaris por él. «¿Y sabes qué? Es mucho más feliz conmigo que contigo». Amelita observaba la escena como si fuera una película de terror. El hombre con el que había vivido 7 años y su amante discutían su destino delante de ella. «Fuera de mi casa», dijo ella, tratando de hablar con calma. «¿De tu casa?», se burló Damaris. «¿Y quién paga el alquiler? ¿Quién compra la comida?» «Damaris, basta», intentó intervenir Osvaldo, pero ella no le escuchó. «No, no voy a parar. Estoy harta de esconderme. Harta de vernos a escondidas. Osvaldo, tú me lo prometiste». «Wotopa». «¿Qué te prometí?», preguntó Amelita. «Prometiste que te divorciarías de ella y te casarías conmigo», respondió Damaris con tono desafiante. Osvaldo se levantó con dificultad del sofá. «Amelita, no quería que te enteraras así». «¿Y cómo quería?». Su voz temblaba. «¿Dejaría una nota y desaparecería?». «No lo sé. No lo había pensado». «No lo habías pensado». Amelita sintió cómo la ira hervía en su interior. 7 años de matrimonio y no lo pensaste. «Escucha», intervino Damaris. «Nadie te está haciendo daño. Simplemente la relación se ha acabado. Son cosas que pasan». «¿Son cosas que pasan?». Amelita dio un paso hacia ella. «Es mi familia, mi esposo». «Tu exesposo», la corrigió Damaris. «Y por cierto, hoy es el último día que puedes llamarlo así». «¿Qué significa eso?». «Significa que estas fiestas las pasarás sin él», gritó Damaris. Agarró a Amelita por un brazo y Osvaldo por el otro. Entre los dos la arrastraron hacia el trastero. «¿Qué están haciendo?». «Suéltenme», gritó Amelita tratando de liberarse. «Queremos estar solos», dijo Damaris, abriendo la puerta del trastero.
Y tú nos estás estorbando. Osvaldo, detente. ¿Te has vuelto loco? Pero su esposo parecía no escucharla. Empujaron a Amelita al cuarto de limpieza y cerraron la puerta con llave. Déjenme salir, golpeaba ella la puerta. Osvaldo. Siéntate y piensa en tu vida, se rió Damaris. Mientras tanto, nosotros celebraremos tu cumpleaños como es debido. Amelita oyó cómo se alejaban de la puerta. Luego se encendió la música, alta y alegre. Realmente se habían organizado una fiesta. En el cuarto de desorden estaba oscuro y sofocante. Amelita buscó a tientas el interruptor. La luz estaba encendida. El pequeño cuarto estaba lleno de cosas viejas, latas de conservas y ropa de invierno. Sacó el teléfono y marcó el número de Pantaleón. Panto, soy yo. ¿Ameli? ¿Qué pasa? Suena raro. Me han encerrado en el cuarto de deshacer. ¿Quién? ¿De qué estás hablando? Osvaldo y esa... Damaris. Me han encerrado y están de fiesta. ¿Qué? Voy para allá. Panto, coge algo. Por si no quieren abrir. Entendido. Aguanta, hermanita. Voy para allá. Amelita se apoyó contra la pared y cerró los ojos. Detrás de la puerta seguía sonando la música y se oían risas y voces. Su propio cumpleaños se había convertido en una pesadilla. Pero lo peor no era que la hubieran encerrado. Lo peor era que el hombre al que amaba y en quien confiaba era capaz de tal crueldad. A través de la pared oía a Damaris decir algo y a Osvaldo reírse en respuesta. Eran felices, y ella estaba sentada en un oscuro trastero el día de su cumpleaños, esperando a que su hermano viniera a rescatarla. La vida que había construido durante 7 años se derrumbó en una sola noche, y ahora tenía que lidiar con los escombros. Amelita llevaba media hora sentada en el sofocante trastero. La música seguía sonando al otro lado de la puerta, y de vez en cuando se oían voces y risas. Osvaldo y Damaris no tenían intención de dejarla salir. Intentaba no pensar en lo que podían estar haciendo en su casa, en su dormitorio. El teléfono marcaba 00:30. Pantaleón ya debería haber llegado, pero aún no aparecía. Quizás no había encontrado las llaves del coche, o lo había detenido la policía. Su cabeza era un torbellino de pensamientos inquietantes. De repente, la música se detuvo bruscamente. Se oyeron gritos, ruidos de lucha, algo pesado cayó al suelo. Luego se oyó una voz masculina. ¿Dónde está la llave del trastero? Era Pantaleón. Amelita se apoyó contra la puerta. Pantón, estoy aquí. Ahora mismo, hermanita, gritó él en respuesta. Algo terrible estaba sucediendo detrás de la puerta. Se oían golpes, los gritos de Damaris y los gemidos de Osvaldo. Pantaleón claramente no se andaba con rodeos. Dime dónde está la llave, gruñó. En la cocina. En el gancho, gimió Osvaldo. Un minuto después, la puerta del almacén se abrió de golpe. En el umbral estaba Pantaleón con un bate de béisbol en las manos. Tenía el rostro enrojecido por la ira y las manos arañadas. «Amelie, ¿cómo estás?», preguntó, ayudando a su hermana a salir. «Bien», respondió ella, aunque le temblaban las piernas. El salón era un caos. La mesa estaba volcada y había fragmentos de platos por el suelo. Osvaldo yacía junto al sofá en un charco de sangre. Le sangraba la nariz, tenía los ojos hinchados y respiraba con dificultad. Damaris estaba sentada en un rincón, con la mano contra la mejilla. «¿Qué has hecho?», exclamó Amelita horrorizada. «Lo que debía haber hecho hace tiempo», respondió Pantaleón con aire sombrío. «Le he dado una lección a ese bastardo». Osvaldo intentó levantarse, pero volvió a caer. Respiraba con dificultad. Seguramente Pantaleón le había roto las costillas. «Pantón, puedes matarlo». «Me gustaría», dijo su hermano entre dientes, «pero no voy a mancharme las manos con esa escoria». Damaris se levantó de un salto e intentó correr hacia la puerta, pero Pantaleón fue más rápido. La agarró del brazo y la giró hacia él. «¿A dónde vas, guapa?», preguntó con sorna. «Suélteme, llamaré a la policía». «Llama. Cuéntales cómo has encerrado a tu amante en el trastero el día de su cumpleaños». Pantaleón levantó la mano y le dio a Damaris una sonora bofetada. La mujer gritó y cayó sobre el sofá. «Esto es por tu hermana», dijo él, «y para que no vuelvas por aquí».
Damaris se frotó la mejilla y lo miró con odio. «Están todos locos. Oswaldo, levántate. Tenemos que irnos». Pero Oswaldo no respondió. Yacía inmóvil, solo su pecho se levantaba y bajaba débilmente. La sangre seguía brotando de su nariz. «Panto, hay que llamar a una ambulancia», dijo Amelita. «Puede tener una conmoción cerebral». «Primero voy a tirar sus cosas», respondió el hermano. Para que no se le ocurra volver, se dirigió al dormitorio y comenzó a meter la ropa de Osvaldo en unas bolsas. Amelita se acercó a su esposo y le tomó el pulso. Era débil, pero regular. No estaba consciente, pero su vida no corría peligro. «Damaris, ayúdame a girarlo sobre su costado», le dijo ella. «Ayuda tú a tu querido esposo», le espetó aquella. «Se está desangrando. Que se desangre. No me importa». Amelita giró a Oswaldo ella misma para que la sangre no le entrara en las vías respiratorias. A pesar de todo lo que él le había hecho, sus instintos médicos pudieron más. Pantaleón sacó 3 bolsas con cosas del dormitorio y las tiró al patio. «Ya está, que se largue de aquí», dijo. «Panto, llama a una ambulancia. Creo que tiene las costillas rotas». El hermano marcó a regañadientes el número de emergencias. Explicó que había habido un accidente y que necesitaban una ambulancia. «Un accidente», resopló Damaris. «Eso se llama una paliza». «Cállate», le espetó Pantaleón. «O te daré otra». La mujer se cayó asustada. Entendió que con ese hombre no se bromeaba. La ambulancia llegó 15 minutos después. El paramédico y el médico entraron en la casa y vieron el panorama general de destrucción. Osvaldo yacía inconsciente. Damaris estaba sentada con un moretón debajo del ojo y Pantaleón estaba de pie con el rostro sombrío. «¿Qué ha pasado aquí?», preguntó el médico. «Una pelea familiar», respondió Pantaleón. «El marido engañaba a su mujer y trajo a su amante a casa. Tuve que tomar medidas». El médico examinó a Osvaldo. Fractura de nariz, posible conmoción cerebral, al menos 2 costillas rotas. El estado era grave, pero no crítico. «Necesita ser hospitalizado», dijo. «Vamos a llevarlo». «Iré con él», dijo Damaris. «¿Cómo se llama?», preguntó el paramédico. «Damaris Quintero, soy su amiga». «¿Tiene esposa?». «Sí», respondió Amelita. «Pero yo no voy a ir». El médico la miró con sorpresa, pero no preguntó nada más. Cargaron a Osvaldo en la camilla y lo sacaron de la casa. Damaris corrió tras ellos. «¡Espera!», le gritó Pantaleón. «Si vuelvo a verte cerca de mi hermana, te mato». Damaris no respondió, pero por la rapidez con la que se subió a la ambulancia, quedó claro que se había tomado la amenaza en serio. Cuando la ambulancia se marchó, la casa quedó en silencio. Amelita miraba el desastre del salón y no sabía por dónde empezar a limpiar. «Siéntate», dijo Pantaleón. «Yo lo recogeré todo». «No, Pantaleón, ya has hecho demasiado». «Amelita, siéntate y no discutas». Obediente, se sentó en el sillón. Su hermano empezó a recoger los cristales y a colocar los muebles. Luego fue a la cocina y puso la tetera. «De todos modos, hiciste mal en pegarle», dijo Amelita. «¿Mal?». Pantaleón se volvió hacia ella. «Te encerró en el trastero. El día de tu cumpleaños, con su amante. Pero ahora puede haber problemas con la ley». «¿Qué problemas?». «Defendí a mi hermana de la violencia doméstica. Cualquier tribunal me absolverá». Pantaleón preparó un té fuerte y puso una taza delante de su hermana. «Bebe, tienes que calmarte». Amelita rodeó la taza con las manos, disfrutando del calor. Solo ahora se dio cuenta de lo mucho que se había enfriado en el trastero. «¿Y ahora qué va a pasar?», preguntó. «Ahora eres libre», respondió su hermano. «Osvaldo ya no formará parte de tu vida». «¿Y si quiere volver?». «No querrá, y si lo intenta, le daré una lección definitiva». Pantaleón se sentó frente a su hermana. «Amelita, me voy a mudar contigo». «¿Cómo?». «Voy a vivir aquí, para cuidarte, al menos al principio». «Panto, tienes tu vida, tu trabajo». «Puedo trabajar desde aquí. Y la vida. La familia es lo más importante. No te voy a dejar sola después de todo esto». Amelita sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. En una sola noche había perdido a su esposo.
pero había ganado un protector. Gracias, susurró. No hay de qué. Desde niños nos hemos apoyado mutuamente. Ahora es difícil para ti, pero con el tiempo será más fácil. ¿Y si lo perdonara? No deberías perdonarlo. Eres una mujer inteligente, Amelita. Después de lo que ha hecho hoy, no hay perdón posible. Se quedaron en la cocina hasta las 3 de la madrugada, hablando del pasado y haciendo planes para el futuro. Pantaleón contaba historias divertidas de su infancia, tratando de distraer a su hermana de sus pensamientos tristes. ¿Recuerdas cuando me cuidaste cuando me rompí la pierna?, preguntó él. No dejaste que los médicos me examinaran bien, gritabas en todo el hospital, y tú viniste y dijiste que echarías a todo el mundo si no me calmaba. Y enseguida te portaste bien. No se puede desobedecer a una hermana, sonrió Pantaleón. Cuando Amelita finalmente se acostó, ya eran las 4 de la mañana. Su hermano se acomodó en el sofá de la sala, el mismo donde, unas horas antes, había estado sentado Osvaldo con su amante. Pantaleón, lo llamó Amelita desde su habitación. ¿Qué? ¿Y si llaman mañana del hospital? Di que te has divorciado de él, que se ocupe su novia. ¿Y si muere? No morirá. Sé golpear sin matar. Amelita se tapó con la manta y cerró los ojos. La cama parecía enorme y vacía. Era la primera vez en 7 años que dormía sola. Pero curiosamente, en lugar de tristeza, sentía alivio. Su vida familiar había terminado de una manera que nunca hubiera imaginado. Cruel, dolorosa, con sangre y golpes. Pero había terminado, y ahora tenía que empezar de nuevo. Sola, pero no del todo sola. Tenía a su lado a su hermano, que siempre la había protegido y siempre lo haría. Empezaba a amanecer. Un nuevo día, una nueva vida. Sin Osvaldo, sin engaños, sin humillaciones. Solo ella, su trabajo y la familia que le había permanecido fiel. Amelita se durmió pensando que lo peor ya había pasado, y que delante de ella solo había libertad.